En la penumbra de una cabaña de montaña, bajo el ritmo constante de la lluvia, un anciano escribe a la luz parpadeante de una vela. Su rostro, surcado por el tiempo, refleja una serenidad profunda. Este hombre es Yamamoto Tsunetomo. Su nombre puede que no resuene como el de los grandes generales o emperadores, pero sus palabras, escritas en el silencio de su retiro, se convirtieron en el eco de toda una era, en la voz del alma samurái. Como un hombre que nunca empuñó su espada en una gran batalla, un sirviente anónimo llegó a definir el código del honor para generaciones enteras. Esta es la historia de cómo la quietud se convirtió en leyenda. Viajemos atrás en el tiempo, a un Japón rural donde los campos de arroz se extendían como un manto verde bajo el sol. Aquí, el joven Tsunetomo camina descalzo sobre la tierra húmeda. Sus primeros maestros no fueron guerreros ni filósofos, sino la propia naturaleza. Aprendió a observar el murmullo del viento entre los bambúes, a entender el lenguaje silencioso de las hojas que caían y a sentir el pulso de la vida en cada arroyo y cada piedra. Era un niño callado, más propenso a escuchar que a hablar. Mientras otros niños jugaban a la guerra, él encontraba historias en el vuelo de una libélula o en la tenacidad de un brote que se abría paso a través del suelo endurecido. Esta conexión temprana con el mundo natural no era una simple distracción infantil. Estaba forjando en él una sensibilidad única, una capacidad para percibir la belleza y la verdad en los detalles más pequeños. Una habilidad que más tarde definiría su visión del mundo y del camino del guerrero. Las estaciones, en su ciclo incesante, se convirtieron en el telón de fondo de su crecimiento. Vio los cerezos florecer en una explosión de vida rosa y blanca, solo para ver sus pétalos caer y ser arrastrados por el viento. Unos días después, contempló el verde vibrante del verano transformarse en los tonos ocres y dorados del otoño. Y finalmente, vio cómo el paisaje se desnudaba bajo el manto blanco y silencioso del invierno. Cada cambio no era una pérdida, sino una lección. En este baile perpetuo de la naturaleza, Tsunetomo aprendió la lección más fundamental de todas: la impermanencia. Comprendió que la vida, como las estaciones, es un flujo constante de nacimiento, crecimiento, declive y muerte. Aceptar este ciclo, no luchar contra él, era la clave de la verdadera fortaleza. Esta aceptación no era resignación, sino una profunda comprensión de que cada momento es único y precioso, precisamente porque no durará para siempre. La flor es hermosa porque se marchitará. La vida es valiosa porque es finita. Esta sabiduría, aprendida no en los dojos, sino en los bosques y los campos, sería la piedra angular de su filosofía. Con el tiempo, el joven observador de la naturaleza se convirtió en un joven samurái, pero su educación fue diferente a la de muchos de sus contemporáneos. En la quietud de una casa de madera, rodeado de pergaminos y pinceles, Tsunetomo no solo estudiaba las estrategias militares de Sun Tzu o las técnicas de la espada. Su mente se sumergía también en la poesía, en la caligrafía y en la filosofía del Zen. Aprendió que la fuerza de un guerrero no reside únicamente en la potencia de su brazo, sino también en la claridad de su mente y en la profundidad de su espíritu. Se convirtió en un samurái erudito, un hombre que entendía que la verdadera batalla a menudo se libra en el interior. Aprendió a escuchar las palabras no dichas, a leer las intenciones detrás de los gestos y a encontrar la armonía en medio del caos. Mientras otros samuráis afilaban sus katanas, Tsunetomo afilaba su percepción. Entendió que un guerrero que escucha más de lo que lucha posee una ventaja que ninguna arma puede igualar. Su camino no era el de la confrontación directa, sino el de la comprensión profunda, un enfoque que lo distinguía y lo preparaba para un tipo diferente de servicio. Su vida como samurái al servicio de su señor, Nabeshima Mitsashik, no estuvo marcada por hazañas épicas en el campo de batalla. La era de las grandes guerras civiles había terminado, y la paz reinaba en Japón. El deber de Tsunetomo no consistía en liderar ejércitos
ni en defender castillos de asedios feroces. Su campo de batalla era lo cotidiano. Su honor se forjaba en la constancia silenciosa de las tareas diarias. Atender a su señor, gestionar los asuntos del clan, mediar en pequeñas disputas y, sobre todo, mantener una dedicación absoluta en cada gesto, por trivial que pareciera. Aprendió que el honor no es un trofeo que se gana en un momento de gloria, sino un jardín que se cultiva día a día con disciplina, lealtad y atención plena, ya fuera preparando el té, redactando un documento o simplemente esperando en silencio las órdenes de su señor. Tsunetomo aplicaba el mismo nivel de compromiso y presencia. Descubrió la verdad fundamental del bucido, que el camino del guerrero no es solo para la guerra, sino para cada instante de la vida. El honor residía en la dedicación, no en la destrucción. Pero la paz, como todo en la vida, es impermanente. Un día, el castillo enmudeció. El corazón del clan, el señor Nabeshima Mitsashig, había dejado de latir. Para Tsunetomo, no fue solo la muerte de un líder. Fue el colapso de su mundo entero. El hombre al que había dedicado cada día de su vida. El propósito que había guiado cada una de sus acciones. Ya no estaba. Un vacío inmenso y ensordecedor se apoderó de él. En la cultura samurái existía una tradición sagrada y terrible para momentos como este. El jonshi, el acto de seguir al señor en la tumba a través del ritual, era considerado el máximo acto de lealtad, la prueba definitiva de un samurái. Y Tsunetomo, como muchos otros vasallos fieles, se encontró de frente con esta terrible expectativa. El honor parecía exigirle que su vida terminara junto con la de su señor. La presión de la tradición, del deber y de su propio dolor lo empujaba hacia el filo de la espada. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El propio señor Mitsushige, en un acto de previsión, o quizás de modernidad, había prohibido la práctica del junshi dentro de su clan antes de morir. Y el shogunato, el gobierno central, también había emitido un edicto en contra. De repente, el camino que la tradición le marcaba a Tsunetomo estaba bloqueado. Se enfrentó a una decisión imposible. Seguir a su señor en la muerte significaría desobedecer su última voluntad y la ley del shogun. Pero vivir, cuando su propósito había desaparecido, se sentía como una traición, como una cobardía. Eligió vivir. Pero esta elección no le trajo alivio, sino un profundo tormento. Se sentía como un samurái sin honor, un fantasma vagando en un mundo que ya no entendía. ¿Cómo podía mantener su identidad de guerrero en una era de paz, sin un señor a quien servir, y con la mancha de haber fallado en el último acto de lealtad? Esta crisis existencial lo empujó al límite. El mundo había cambiado sus reglas, y él debía encontrar una nueva forma de vivir como un samurái, o perecer en el intento. Fue esta profunda crisis la que lo llevó a retirarse del mundo. Se afeitó la cabeza, se convirtió en un monje budista, y se fue a vivir a una cabaña aislada en las montañas. Pero no podía escapar de su identidad. No podía dejar de ser un samurái en su corazón. En su soledad, atormentado por sus dudas, comenzó a conversar con un joven escriba llamado Tashiro Suramoto, quien visitaba su retiro. Durante 7 años, noche tras noche, Tsunetomo dictó sus pensamientos, sus recuerdos, sus reflexiones sobre el honor, la muerte, la lealtad y el deber. No pretendía escribir un manual, ni un tratado filosófico. Simplemente hablaba desde el corazón, tratando de dar sentido a su vida y al código que lo había guiado. Estas conversaciones, recopiladas en secreto por el joven escriba, se convertirían en la obra conocida como el Hagakyur, que significa a la sombra de las hojas. En sus páginas, Tsunetomo exploró la paradoja de su existencia. Habló de la importancia de la muerte, no como un fin, sino como una brújula. El camino del samurái se encuentra en la muerte, escribió. No era una apología del suicidio, sino una invitación a vivir cada momento con tal intensidad y compromiso que uno estuviera siempre preparado para morir. Si vives como si ya estuvieras muerto, sin miedo al fin, entonces cada acción se vuelve pura, decidida
y libre de vacilación. Era una forma de encontrar el heroísmo en lo mundano, de transformar cada tarea diaria en un acto de honor. El Hagakure no era un código para guerreros en el campo de batalla, sino para hombres que luchaban por mantener su integridad en un mundo en constante cambio. Era la respuesta de Tsunetemo a su propia crisis. Si ya no podía servir a su señor en vida, serviría a su espíritu a través de la perfecta ejecución de cada instante. Yamamoto Tsunetemo murió en 1719, en la misma quietud en la que había vivido la última parte de su vida. Probablemente nunca imaginó que sus palabras, dictadas en la intimidad de su cabaña, resonarían siglos después. Durante mucho tiempo, el Hagakure fue un texto secreto, conocido solo dentro de su clan. Pero con el tiempo, emergió de las sombras para convertirse en uno de los tratados más influyentes sobre el espíritu samurái. Irónicamente, el hombre que se sentía un fracasado, un samurái sin honor, se convirtió en el maestro inmortal del Bushido. Su historia nos enseña que la verdadera fortaleza no siempre grita desde el campo de batalla. A veces, susurra desde el silencio. Nos muestra que el honor no se encuentra solo en los grandes sacrificios, sino en la dedicación silenciosa a nuestros deberes cotidianos. Y sobre todo, nos recuerda que incluso en los momentos de mayor duda y desesperación, podemos encontrar un nuevo propósito y forjar un legado que trascienda el tiempo. La voz de Yamamoto Tsunetomo, el samurái que eligió vivir, sigue enseñándonos cómo morir a cada instante para poder vivir de verdad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de un hombre extraordinario. Si te ha inspirado esta historia de honor y reflexión, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la siguiente historia.